Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma. Hoy hemos asistido a la resaca de esa dramática decisión consensuada o más bien presionada por parte del gobierno de echar a Juan Carlos I, al rey emérito que tantas grandes cosas hizo por nuestro país, por la puerta de atrás, sin estar condenado, sin haberse respetado la presunción de inocencia. Una decisión que se ha consensuado entre la Casa Real y el Palacio de la Moncloa, el presidente del gobierno, donde pusieron a la Lumbreras Carmen Calvo a liderar esas negociaciones y al final han obligado al rey a irse, ¿no? Se está especulando mucho sobre si se ha ido a Portugal, sobre si se ha ido a República Dominicana. Lo cierto es que a uno también le dan ganas de irse de España, porque a mí estar en un país donde se homenajea a los golpistas, donde se homenajea a los terroristas, lo decía esta mañana Carlos Herrera, donde se permite que Josu Ternera, el terrorista de la banda ETA, esté tranquilamente en su casa y se echa por la puerta de atrás como un perro, ¿no? A la persona que nos trajo la democracia, a la persona que frenó un golpe de Estado, a la persona que ha llevado nuestra imagen como marca país a todo el mundo, una persona querida por todos, salvo por los enemigos de nuestro país que hoy seguían aplaudiendo la decisión de Juan Carlos I de irse. No es que aplaudiesen, sino que entonaban aún más su ataque frontal a la monarquía y pedían incluso más explicaciones hablando de huida. No podemos decir que Juan Carlos I huya, se ha puesto a disposición de la justicia, de la Fiscalía Suiza, que hay que recordar que es que ni siquiera está procesado, ni siquiera está investigado. Eso sí hubiese sido una huida, que la justicia te persiga y tú huyas. Él no huyó como hizo Puigdemont en un maletero, pero ahora parece ser que los golpistas, que los proetarras y la izquierda de Podemos, que gobierna este país, pues quiere atacar directamente a la monarquía. Por eso nosotros en este programa no dedicamos ni un solo minuto a esas grabaciones de Corina, porque sabíamos que después de cobrarse la cabeza de Juan Carlos I, la izquierda radical, Podemos y compañía, venía el ataque directo a la institución, que es lo que está planteando directamente Podemos. Solo hay que observar sus redes sociales, solo hay que ver los comentarios de Gabriel Rufián, los comentarios de otra serie de enemigos de España que cobran de nuestros impuestos para romper nuestro orden constitucional, para romper nuestra monarquía parlamentaria. Y yo quiero preguntar una cosa, ¿dónde están los Puyol? ¿Por qué nadie habla de esa mafia que sí robó dinero de nuestros bolsillos? Dinero público, porque el rey, si es cierto que ha cobrado comisiones, está muy mal hecho. Si es cierto que no la ha declarado en España, está muy mal hecho. Pero hay que decir que el rey no ha tocado ni un solo euro de la caja pública y que gracias a esas gestiones en el AVE a la Meca generó miles de puestos de trabajo, trajo miles de millones de euros, esas gestiones y otras muchas. Y ahora el rey pues se va a ir a República Dominicana o donde esté y probablemente ya le dé pereza hasta volver, porque es un país donde reinan los enemigos de nuestra democracia, los enemigos de la monarquía parlamentaria y los enemigos de nuestro orden constitucional. Y a mí me da pena que el rey Felipe VI haya al final se haya plegado, ¿no?, a las presiones del gobierno, principalmente del ala de Podemos, para romper, ¿no?, con su padre, para hacer la decisión más dolorosa que puede tomar un hijo, que es mandar a tu padre, echarlo por la puerta de atrás. Nos venden casi una decisión de él, pero yo por la información que tengo ha sido una decisión, ya les digo, consensuada, una especie de cortafuegos que ha querido establecer la Casa Real con Moncloa para salvaguardar la monarquía. El problema es que los que crean que esto es una operación para salvar a la monarquía o Felipe VI, si ha decidido establecer este cortafuego, yo le digo que se equivoca. Y yo le digo que la infanta Leonor, después de este paso, va a tener muy complicado ser reina, ¿no? Porque ya se ha abierto ese caldo de cultivo, ese republicanismo que guardaba, que llevaba callado muchísimo tiempo, ya han vuelto a tomar el poder y ya han vuelto a intensificar esos ataques que llevan haciendo durante años sobre la corona. Yo solamente les digo, en la monarquía parlamentaria cabemos todos. Si instauran la república, que será incluso más costosa que la Casa Real, en esa república no cabremos todo, porque los republicanos vendrán con esa sed de venganza, con esos odios del pasado que les ha caracterizado y solo hay que ver nuestra historia, como decía ayer en una entrevista del historiador Pío Moa, para no volver a caer en los mismos errores. Pero desgraciadamente ya la veda se ha abierto, la cacería a la monarquía parlamentaria se ha abierto aún más y ahora tenemos a los enemigos de España gobernando. ¿Por qué no se ha ido Pablo Iglesias de este país por la puerta de atrás después de haber sido financiado por un régimen que cuelga a los homosexuales como el régimen iraní? ¿Por qué no se ha ido después de cobrar dinero de una narcodictadura por Venezuela? Eso es lo que hay que plantearse, es decir, a un señor que todavía no está ni investigado ni condenado por cobrar presuntas comisiones,
que hicieron mucho bien, no esas comisiones, sino las actividades que derivaron esas comisiones, hicieron mucho bien para España, se le echa, se le expulsa de un país al que trajo la democracia, poniendo fin a la dictadura, y en cambio un sinvergüenza como Pablo Iglesias, que ha cobrado directamente de narcodictaduras, que ha cobrado directamente de un régimen como el iraní, se le deja tan campando a sus anchas en la vicepresidencia del gobierno. Y ahí tenemos ahora un gobierno socialcomunista que, ya les digo, va a tener al rey Felipe VI como un títere. Nosotros desde este programa seguiremos apoyando la honestidad de Felipe VI, pero sí que puedo decirles que hoy estoy un poco desencantado con que este país haya dejado caer a un gran rey, al rey Juan Carlos I, que hizo mucho bien a este país, como he dicho, y trajo la democracia a España después de haberlo pasado canutas en su infancia. Hoy le vamos a dar la bienvenida a Cristina Seguí. ¿Cómo se encuentra, Cristina? ¿Qué tal? Pues muy bien, coincido bastante con tu análisis, bastante triste, ¿no? Porque para los que no lo sepan, esto desde luego no se va a quedar aquí, ¿no? No se va a quedar aquí. Primero venía dividir a España entre franquistas y antifranquistas, por supuesto, en el bando del Partido Socialista, según ellos. Luego sacar a Franco de su tumba y ahora mismo esto, ¿no? Y luego vendrá el rey Felipe VI, sin ninguna duda. Quiero darle la bienvenida a nuestra querida senadora del PP, una de las jóvenes promesas, diría yo, de Pablo Casado, que ya es una realidad después de los vapuleos que le mete a Irene Montero a cuanto del caso Dina y a cuanto del falso feminismo que predican, ¿no?, estos hipócritas de Podemos. ¿Cómo se encuentra Sofía Cedo desde Melilla? Muy bien, Javier, muchas gracias por la invitación. Y también, comparto tu planteamiento en parte y nosotros desde el Partido Popular, desde el primer momento, pues respetamos la decisión, como no puede ser de otra manera. No creo que sea una caída ni del rey don Juan Carlos I, ni creo que sea... que se cumpla con la pretensión de algunos de intentar arremeter contra las instituciones, porque todavía hay constitucionalistas como nosotros que vamos a defender nuestro sistema, la monarquía parlamentaria y a nuestro rey don Felipe VI, y por supuesto la gran labor y el legado que deja y que ha dejado y que seguirá siempre patente en la historia de España, por más que algunos quieran emborronarla, nuestro rey don Juan Carlos I. Vamos a hablar primero del comunicado, que quiero que lo vean en pantalla, un comunicado que, según me informa, ha sido consensuado, revisado entre la Casa Real, como es obvio, con Moncloa, porque todas las decisiones que toma la Casa Real al final cuentan con la supervisión de Iván Redondo. No sé si pudiste leer este comunicado, Cristina Seguí. ¿Te suena a cocinado por la Moncloa? ¿Realmente ves que es una decisión de Juan Carlos I la de irse o realmente es tratarnos de imbéciles otra vez más y hacernos creer que Juan Carlos se va de motu propio, cuando la realidad es que a Juan Carlos le han echado? Yo he podido hablar con familiares de la Casa Real que así lo interpretan, vamos. Bueno, yo creo que sí ha habido un golpe de efecto, un golpe encima de la mesa por parte del rey don Juan Carlos, cuando en primera instancia le dicen que lo que tiene que hacer es salir de su residencia, y él dijo, no salgo de residencia, me voy de España. Yo creo que eso sí que ha sido una decisión propia, una decisión personal, desde luego inédita, aunque no tanto si tenemos en cuenta que él ya nació en el exilio y ahora mismo, lamentablemente, probablemente acabe sus días ahí también, o sea, algo temporal, lo cual yo tampoco descartaría, ¿no? Lo que yo descarto, desde luego, es algo que se está diciendo desde muchos medios de comunicación, aparentemente, conservadores o constitucionalistas, y es el hecho de que aquí hay dos facciones dentro del gobierno que tratan al rey de distinta manera. Una que sería el Partido Socialista, en la que defiende a la monarquía, y otra, Podemos, que desprecia a la monarquía, como lo ha hecho siempre abiertamente, ¿no? Aquí hay dos partidos que están absolutamente por lo mismo y lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Hemos visto muchas veces esa forma de intentar ningunear a la monarquía, de intentar impostar por parte del presidente del gobierno actual la figura de jefe del Estado. La última vez fue en ese funeral, cuando sin tocarle se puso al lado de su majestad a dar la mano a las autoridades, y la otra fue en aquel viaje, acuérdate, en la que se envió a Cuba
al rey Felipe en un momento muy puntual y muy importante de nuestra historia reciente, que fue cuando se estaban fraguando los pactos infames que llevaron a Pedro Sánchez a la actual gobernanza del gobierno. La verdad que los enemigos de España, los podemitas que gobiernan este país, España es el único país, yo creo, del mundo que mete en su propio gobierno y que paga de nuestros impuestos a los enemigos, los que quieren romper la Constitución, que es Podemos. Han ido a la yugular ya contra el rey Juan Carlos I, contra incluso Pedro Sánchez, a la hora de decir que han llevado una negociación a espaldas de Unidas Podemos. Sofía Acedo, vosotros habéis sido muy críticos hoy, exigiendo a Pedro Sánchez que desautorice los ataques de los ministros de Podemos a la monarquía y a Juan Carlos I. ¿Te esperabas que después de la caída de Juan Carlos I no parasen de producirse estos ataques a la yugular de la monarquía? No me cabe ninguna duda, es decir, como bien los denomina, son los enemigos de España. Yo lo he denominado en alguna ocasión como el caballo de Troya del sistema. Ellos vinieron a reventar las instituciones, a reventar el sistema que nos dimos hace 41 años, que es una monarquía parlamentaria, y están siempre en el límite del bien y del mal. El límite del bien para darle ese apoyo a Pedro Sánchez para poder seguir gobernando, mientras a su vez revientan las instituciones. Es decir, pero que aquí la culpa la tiene quien permite que estos señores estén en el gobierno de España, que es el señor Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Y ahí estoy completamente de acuerdo con Cristina. Lo que no puede ser es hablar de dos almas en el gobierno. Y ayer lo dejó claro la vicepresidenta Calvo, que dijo que cuando se sentaban en una mesa el gobierno, se sentaba el gobierno. Y el gobierno es Partido Socialista y Podemos. Por tanto, es responsabilidad del Partido Socialista que estos señores que han sido financiados por Irán, que han sido financiados por Venezuela, que nos desayunamos todos los días con su tesorero hablando, con su ex tesorero hablando de la caja B de Podemos, que tiene un lío montado en los juzgados con el tema de la tarjeta famosa Adina. Y, hombre, aquellos que vienen a reventar las instituciones, si lo metemos en una de las instituciones más importantes, que es el Poder Ejecutivo, pues la responsabilidad me va a permitir que se la eche a quien la tiene, que es el señor Sánchez y todo el Partido Socialista. Así que nada de dos almas. Aquí, cuando habla el señor vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias, al final es el compañero de mesa y de Consejo de Ministros del señor Pedro Sánchez. Por tanto, ellos son los que están permitiendo todos estos ataques a las instituciones. Fíjate, Cristina Seguí, la cara dura que tiene Podemos desde su cuenta oficial y viendo todos los frentes judiciales que le esperan a Pablo Iglesias, el caso Dina, la presunta malversación de fondos, la financiación de Irán, la financiación de las narcodictaduras de Bolivia y Venezuela, el exabogado acusado falsamente de acoso sexual, y ya vimos que los abogados las conversaciones que se cruzaba con la antigua abogada de Podemos pues era en tono familiar, incluso en tono cariñoso, con lo cual nos vendió una campaña contra él cuando realmente la campaña la organizó él y la cloaca era él. Mira lo que dice Podemos, la huida del país, es que es increíble, la huida del país de Juan Carlos de Borbón, en el momento en el que la Fiscalía empieza a investigarle, pone a la monarquía en una situación muy delicada. España no admite más corrupción ni impunidad. No se puede seguir impidiendo el debate sobre el modelo de Estado. O sea, tienen un vicepresidente del gobierno que está acorralado por la justicia con un montón de frentes judiciales. Hoy lo comentaba yo en Telecinco, me han puesto los frentes judiciales que le esperan a Juan Carlos I, que todavía no está ni procesado, y tenemos un vicepresidente del gobierno que está completamente acorralado por distintos casos judiciales, por movidas dentro de su partido, y aquí Podemos va dando lecciones. O sea, yo flipo. Bueno, fíjate, la clave está en la última frase, ¿no? No se puede seguir impidiendo el modelo de Estado que el otro día proponía Pablo Iglesias, esa república plurinacional en la que, como hasta ahora, pues el País Vasco y Cataluña, las dos regiones, las dos provincias con más capacidad coactiva sobre el resto de la nación, sobre Murcia, sobre Melilla, sobre Ceuta, sobre la Comunidad Valenciana, pues sean estados nación prácticamente integrados dentro de una sola, que tienen grandes beneficios fiscales y grandes beneficios territoriales y donde los ricos, por cierto, ganan muchísimo más que el resto de las comunidades que te he citado de los pobres, ¿no? Ese es el modelo de Estado de Pablo Iglesias, pero repito también, como decía también Sofía además, como es el mismo modelo que el del Partido Socialista, ¿no? A día de hoy, un miembro de la familia real fue juzgado
y está en la cárcel, como ha sido el señor Undargarín. Ahora mismo Juan Carlos está sufriendo una cacería mediática de medios que confunden el periodismo de investigación con el amarillismo y, sin embargo, estamos viendo que el vicepresidente del gobierno es absolutamente impune. No va a dimitir, pero no solamente no va a dimitir, sino que no se le va a pedir su dimisión por parte del presidente del gobierno. Un tipo al cual está buscando la Fiscalía y la justicia boliviana. Un tipo que está sobre la mesa del fiscal del Estado de Estados Unidos, William Barr. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las elecciones americanas el 3 de noviembre. Un tipo que se ha financiado con todas las dictaduras contemporáneas. Un tipo que admite cabalgar contradicciones cuando se financia por parte de un régimen de los ayatolás que cuelga a los homosexuales y que lapida a las mujeres, ¿no? Este es el infame Pablo Iglesias, un partido que utiliza la denuncia falsa de ese movimiento feminista que ellos han fraguado y con el que tragan casi todos los partidos para acusar falsamente y acabar con un abogado que denuncia sus corruptelas, ¿no? Esa es la impunidad. Tú que has seguido bien la trayectoria y los deméritos de Carmen Calvo, ¿no? Que a quien puso Moncloa para teledirigir esta salida del rey Juan Carlos I, porque ya desde hace una semana lo sabía la Casa Real, lo sabía Moncloa y se pusieron a trabajar. ¿Qué te parece que hayan encomendado a estas lumbreras, ¿no? La negociación, ¿no? Que al final que abre un debate que ya ha empezado Ada Colau, que ha empezado Gabriel Rufián y todos los enemigos de nuestro país, un debate cuyo objetivo final es destruir España como país, nuestra democracia y nuestro orden constitucional de monarquía parlamentaria, por supuesto. Bueno, yo creo que tú tienes en tu cabeza, cuando me estás haciendo esa pregunta, que Carmen Calvo, junto a Leire Pajín y a María Teresa Fernández de la Vega y otras insignes socialistas, feministas, es probablemente la cuota de indigencia intelectual femenina, y ya no femenina, sino indigencia intelectual en general, de este gobierno. Ese es el cariño o ese es el respeto que siente Moncloa o que siente Pedro Sánchez por nuestro rey. Y un señor que habla 4 idiomas, un señor que es el jefe del ejército en este país, un señor que ha estudiado en las mejores universidades del mundo, que realmente es el paradigma del mérito y de la preparación frente a una persona que no sabe que en la Constitución todos somos iguales y que dice constantemente que ellos van a reformar la Constitución para que hombres y mujeres seamos iguales en este país, y una persona que nos regala a menudo diversos tabardillos léxicos y dialécticos absolutamente absurdos y que no está ahí más que por ser quien es, ¿no? Por ser la cuota feminista por excelencia frente a la otra, que es la del vicepresidente del gobierno, la mujer del vicepresidente del gobierno, que tuvo que pagar a exescoltas para no llegar a juicio y que se traga los continuos devaneos carnales y sentimentales del vicepresidente del gobierno, ¿no? Estas son las feministas de hoy en día. Hoy el presidente más cara dura de nuestra democracia ha hablado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se ha referido al rey emérito Juan Carlos I. Esto lo que ha dicho, y ya les adelanto que tiene la cara muy dura. En primer lugar, el Gobierno y yo como presidente manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Y manifestamos ese absoluto respeto por cuanto hay detrás de la decisión que ha tomado la Casa Real, que es la de distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real. Por tanto, primera consideración, absoluto respeto por cuanto representa lo que representa la decisión que toma la Casa Real de distanciamiento ante supuestos casos que hoy efectivamente pueden ser objeto de investigación judicial. En segundo lugar, me gustaría recordar algo que parece obvio. En este país ha habido casos supuestamente de corrupción vinculados a partidos políticos, a agentes sociales, y no se han cuestionado ni el sistema de partidos políticos, ni tampoco a los agentes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y en este caso, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia, si es que fuera necesario, como cualquier otro español. Por tanto,
no se juzgan instituciones, se juzgan personas. En tercer lugar, la respuesta, a mi juicio, es la que corresponde a una democracia vigorosa. Lo he dicho en otras muchas ocasiones. Los medios de comunicación han hecho su papel, no han mirado hacia otro lado, han denunciado estas supuestas prácticas irregulares, las han puesto en conocimiento de la opinión pública española, los jueces y los fiscales están actuando y, en tercer lugar, la Casa Real ha marcado distancias, como he dicho antes, frente a estas supuestas, subrayo, supuestas conductas que pudieran ser irregulares. Cuarto, España necesita, siempre lo ha necesitado, pero en un momento como el actual, que tenemos una pandemia como no ha sufrido la humanidad en estos últimos 100 años, España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Y las instituciones robustas tienen que abonarse con ejemplaridad, con transparencia y con regeneración. Y en este sentido, creo que la línea marcada por la Casa Real y que hemos conocido durante estas últimas horas es, a mi juicio, la adecuada. Y por último, lo he dicho públicamente, pero quiero volver a subrayarlo hoy. El gobierno que yo presido, considera plenamente vigente el pacto constitucional. Plenamente vigente el pacto constitucional. Este tipo es un jeta. ¿Por qué? Porque intenta hacer ver de que no ha tenido nada que ver en la decisión de Juan Carlos I, la decisión consensuada de la Casa Real, cuando realmente el teledirigido desde el gobierno me parece de una vergüenza, porque al menos si te quieres cargar la monarquía, al menos dilo públicamente. Lo que no puedes haber estado generando un caldo de cultivo con filtraciones interesadas desde Moncloa y haber dicho que le inquietan y le perturban determinadas informaciones sobre el presunto cobro de comisiones de Juan Carlos I, cuando tienes un vicepresidente del gobierno repleto e inundado por el lodazal de sus cloacas, y eso sí que no le inquieta ni le perturba a nadie, ni tampoco le perturba a los Puyol. Es que es increíble. No sé cómo lo has interpretado tú esa rueda de prensa, Sofía. La rueda de prensa, me vas a permitir, Javier, que no hay por dónde cogerla, pero bueno, como a las que ya nos tiene acostumbrados después de esos sábados que nos daba durante el estado de alarma, que era, en vez de momentos de información a los ciudadanos que lo estaban pasando verdaderamente mal, eran castigos, verdaderos castigos. Bueno, pues esta es otra más, pero es que además utiliza el presidente del gobierno, en vez de defender la institución de la monarquía, es decir, como elemento fundamental que sostiene el sistema que nos dimos hace 41 años y en el que el rey don Juan Carlos I fue canalizador y catalizador de esa democracia, de ese Estado democrático, un Estado social y democrático de derechos, de libertades, con respeto absoluto a los derechos humanos. O sea, este señor no defiende a la institución, habla de que lo he apuntado, se está juzgando. ¿Pero a quién se está juzgando? Si el rey don Juan Carlos I ni está investigado, ni está en calidad de imputado, ni nada que se le parezca, ni procesado. Es decir, ¿de qué habla este señor? Que es el presidente del gobierno. Y entonces, lo que yo le pediría al presidente del gobierno es por lo menos que manejase la información real, o que trasladase la información real del momento procesal en el que nos encontramos, porque ahora mismo no hay ningún procedimiento abierto y lo ha dejado caer. Por tanto, al final pone de manifiesto que prefiere mantenerse como presidente del gobierno sostenido por los enemigos de España, a salir y dar un mensaje contundente defendiendo a la institución, porque atacar a la monarquía al final es atacar a todos los poderes que en torno a la monarquía constituimos este sistema, el sistema español de libertades, de derechos, libertades públicas, derechos humanos, y al final en el que el rey don Juan Carlos I ha sido fundamental. Por tanto, yo creo que flaco favor ha hecho el señor Sánchez hoy con su comparecencia al rey don Juan Carlos I, y además también flaco favor le ha hecho al rey don Felipe VI y a la monarquía en general, a la institución. Hay otro detalle, Cristina Seguí, que es que la rueda de prensa del presidente fake no se ha defendido en ningún momento por parte de Pedro Sánchez el legado del rey Juan Carlos I. No se ha contado que él fue quien trajo la democracia a este país, o que el que ha traído inversiones millonarias. Les voy a poner un pantallazo del Confidencial, donde el titular, para los que quieran hablar del legado,
y que hoy no se está comentando por ningún lado, en ninguna tertulia. Por ejemplo, una de las operaciones que hizo el rey. El rey salvó el contrato millonario de la Meca tras retomar el poder en la Casa Real. Que este señor haya cobrado comisiones, no lo haya declarado en España presuntamente, a mí no me gusta. Pero que gracias a esas intermediaciones, gracias a esas negociaciones, se han generado miles de puestos de trabajo, se han generado miles de millones de euros para las arcas públicas, porque que me digan dónde están los condenados por el saqueo de los seres de Andalucía, del PSOE. Están en España, no se han tenido que ir. Y en cambio, a este señor que no está ni procesado ni investigado y que ha hecho grandes gestiones como esta, lo echan por la puerta de atrás. ¿No te ha parecido timorato el papel del rey Felipe VI? Bueno, tendría la verdad que tener esa conversación soñada con muchos de los que sí que somos monárquicos con el rey actual para poder decir o contestarte, ¿no? No me gustaría estar, desde luego, en su pellejo ahora mismo. Lo que sí que puedo hacer es poner en contraposición ese titular, como bien apuntas, en el que esa negociación del rey Juan Carlos trajo miles de puestos de trabajo a este país y muchos beneficios económicos, y lo puedo contraponer, por ejemplo, a aquellas comisiones que al parecer pudo cobrar el señor Pepe Bono, que está todos los días paseando por la Sexta como si fuera el párroco del constitucionalismo, por esas 4 corbetas que le vendió a Chávez en 2005, con una diferencia de 40 millones de euros entre lo que se pedía y lo que pagó el gobierno chavista, ¿no? ¿Dónde fue a parar ese dinero? Que, por cierto, tenía sede en el País Vasco. Es bastante curioso. O, por cierto, haciendo alusión a las respuestas, que daba ahora el presidente del gobierno cuando decía de que, bueno, en este país hay partidos que han tenido casos de corrupción. Evitaba quizá decir que su partido, el Partido Socialista, es el partido nombrado como partido más corrupto, no de España, sino de toda Europa, por el caso de los seres de Andalucía, y que más ha robado a los españoles, porque ese es el Partido Socialista, ¿no? Yo coincido con el análisis de Sofía, en el que dice que aquí Pedro Sánchez está nadando y guardando la ropa, en un análisis nada torpe, está perfectamente medido. Y yo recuerdo una cosa muy importante para recordar quién es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el que llega al acuerdo con Pablo Iglesias en la aprobación de los presupuestos de 2018 de despenalizar las injurias y las calumnias a la monarquía, a la corona, ¿no? Porque decían que, bueno, que todo español tendría que sentirse libre en el ejercicio de su libertad de expresión, cuando, sin embargo, sí que defienden que aquí, en este país, en el País Vasco, se puedan celebrar hasta 177 actos de exaltación del terrorismo de forma continua, ¿no? Este es el señor Pedro Sánchez. Entiendo. Vamos a ver uno de los momentos míticos del rey Juan Carlos I cuando le cayó la boca a Chávez, cuyo régimen financió el nacimiento de Podemos. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo un momentín. Exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo. ¿Qué te viene a la mente este momento mítico del rey Juan Carlos I? Porque, claro, en un país normal, hoy se habrían dado este tipo de imágenes, se habrían dado pantallazos como el que he dado yo de las gestiones ímprobas que ha hecho, los esfuerzos ímprobos que ha hecho Juan Carlos I para nuestra democracia, para nuestra economía, pero hoy solo se ha hablado de sus escándalos judiciales, de Corina, e incluso a Froilán se lo han inventado ahora que está liado con una de Gran Hermano cuando es totalmente mentira. Bueno, no recordaba este trozo, es verdad que es famosísimo, y este fue otro de los grandes servicios que el rey Juan Carlos le hizo a España en menos de un segundo y sin prácticamente quererlo o haberlo pensado, ¿no? Cuando has empezado a decir que ibas a poner el vídeo, la verdad es que me ha apetecido mucho verlo, así que yo creo que ha sido un gran acierto, ¿no? Porque normalmente acostumbramos a pensar o a
pensar en la figura de un rey como alguien totalmente desideologizado, incluso deshumanizado, y ahí hubo un absoluto desprecio a lo que suponía Chávez ya entonces y a lo que es a lo mismo que representa hoy Maduro, ¿no? Así que, bueno, este es el precio que hay que pagar. Y alguien decía hoy en Twitter, análisis yo creo que bastante acertado, dice que la corona empezó a tener problemas realmente cuando el rey se casó con la princesa Leticia, ¿no? Sería para reflexionar, ¿verdad? Alejados de nuestras... no estamos acostumbrados a análisis en el mundo del corazón, pero yo creo que es un análisis bastante interesante. Sofía, ¿no te da pena al ver estas imágenes del rey Juan Carlos I, que ha dado un minuto de gloria a este país, callándole la boca a Chávez como no lo había hecho ningún jefe de Estado, haciendo importantes gestiones, que hoy en las televisiones solo se haya hablado de sus infidelidades incluso a la reina Sofía, de que ha sido un golfo? Es decir, se está mancillando el espíritu de la transición, se está atacando una de nuestras figuras más legendarias, más importantes de nuestra democracia. Al final, lo que no se dan cuenta algunos medios aparentemente constitucionalistas es que están haciendo el caldo de cultivo a la izquierda radical para conseguir ese objetivo final, que es cambiar el orden constitucional de este país y acabar con la monarquía, ¿no? Totalmente. Mira, es que el rey don Juan Carlos ha hecho un gran servicio a España. Y hay que decirlo siempre y en todo lugar. Ha dado un gran servicio a España. Mira, me ponéis ahora el titular de cómo salvó el contrato millonario de la Meca y la cantidad de puestos de trabajo que generó y la inversión que se generó en nuestro país. Mira, el rey Juan Carlos, don Juan Carlos, ha sido grande para este país, y cuando Podemos plantea que se está cuestionando el modelo de Estado, yo le pregunto a Podemos, ¿quién cuestiona el modelo de Estado? Podemos cada vez representa a menos españoles. Podemos va de descalabro en descalabro electoral. Es decir, aquí, ¿en nombre de quién habla? ¿En nombre de quién habla? Porque yo estoy convencida de que la mayoría de los españoles somos monárquicos y valoramos y ensalzamos la figura del rey don Juan Carlos I, y también queremos y ensalzamos la figura de nuestro rey don Felipe VI, porque el rey don Juan Carlos I hizo una gran labor en el tránsito de una dictadura a una democracia, pero también ha sido un elemento necesario e importantísimo, clave en el mantenimiento del sistema, porque no era llegar, sino era mantener este sistema. Y hoy, 41 años después, que vengan 4 jóvenes universitarios supuestamente que salieron de las plazas, pero que iban bien financiados por Venezuela y por Irán, y llegan a las instituciones y pretendan romper este sistema que hemos construido entre todos. Hombre, yo creo que me hubiese gustado escuchar a todos esos medios de comunicación a priori constitucionalistas defender este legado, defender el legado y la buena marcha de este país gracias a una institución clave que es la monarquía. Le guste al señor Iglesias o no le guste al señor Iglesias. Lo que pasa es que hoy el señor Sánchez, que es presidente del gobierno y prefiere estar en los planteamientos de Otegi, en los planteamientos de Ada Colau, en los planteamientos del señor Iglesias o de la señora Montero. Benditos referentes. Es que poco nos pasa con estos referentes. No, eso está claro. Yo la verdad que estoy bastante apenado con lo que está pasando en ese país. Hoy lo decía Carlos Herrera, vamos a escuchar porque hoy su editorial la verdad que ha estado bastante bien. Es amigo, una persona íntima del rey, que me consta que lo está pasando también mal por la cacería a la que se está viendo sometido injustamente el rey Juan Carlos I, que ya tiene una edad, que ya pagó su responsabilidad política. Y esta es la reflexión que compartía Carlos Herrera, que yo estoy totalmente de acuerdo con los oyentes de COPE. Bueno, ya les digo, ¿cuál ha sido el delito? Pues hombre, de momento hay presunción de inocencia. Es un juicio a su ejemplaridad, que debe ser impecable, desde luego, y que seguramente no lo habrá sido en algún momento. Pero miren, es también muy importante que Pedro Sánchez, que ha estado escondiendo muertos, plagiando tesis, pactando con Batasuna, mintiendo con el COVID, yéndose de juerga en Falcon, hombre, fuera presionado o de alguna manera fuera inquirido. No pasa nada. Y si hablamos de su socio, del cantamañanas de Pablito, bueno,
tomándole el pelo a un juez con la tarjeta de teléfono de una examante y cobrando de Venezuela y de Irán. Pues, entonces, ¿la ejemplaridad para quién es? ¿O solo la ponemos en un lado, la ejemplaridad? Se le empuja a Juan Carlos por informaciones periodísticas que son filtraciones de parte. Sean filtraciones de parte no quiere decir que no sean verdad. Pero que son filtraciones de parte, de las que no te puedes defender. Si este rigor se le hubiese aplicado a este embustero que está en la Moncloa, bueno, Nueva Zelanda se me antoja cerca. El gobierno menos digno de la historia de España puede hablar de la ejemplaridad. Esta decisión se habría tomado o la habría tomado Juan Carlos y la habría aprobado Felipe con un gobierno de Felipe González o de Aznar o de Rajoy, fíjense, incluso hasta de Zapatero. Cristina Seguí, la verdad es que escuchando a Herrera solo hay que darle la razón. Tenemos otra opinión desde Estepona, de tu querido Roberto Centeno, al que sigues al pie del cañón esa sección. Bienvenido a Mr. Trump. Vamos a escuchar porque el hombre propone una nueva fórmula constitucional, está muy cabreado con el tratamiento y también está muy cabreado con el rey Felipe VI. Lo escuchamos y lo comentamos. Muy buenas, queremos conocer la opinión de Roberto Centeno sobre esta marcha, fuga o exilio del rey emérito Juan Carlos I, allí donde estás, en Estepona. ¿Qué tal, Roberto? Pues la verdad es que bastante desolado, no porque el tema me haya sorprendido, porque la verdad es que entre las presiones del psicópata de la Moncloa y de la chusma socialcomunista en general y los medios a su alcance, algunos de ellos que se dicen constitucionalistas, se han cargado al rey, pero el que se lo ha cargado en definitiva ha sido Felipe. Felipe es el que le ha presionado para que dimitiera, porque así se lo había pedido el psicópata de la Moncloa. Entonces ahora la pregunta ya no es, aparte de que es totalmente injusto, porque no está condenado por nada, nadie le ha condenado, todavía no ha sido juzgado, y el hecho de que se haya tenido que ir de España porque así lo ha querido el psicópata de la Moncloa es pura y simplemente un primer paso para cargarse a la democracia. Pero vamos, este ya no es un primer paso, es un primer salto más bien, porque la pregunta ahora es, ¿Felipe VI está dispuesto a defender la democracia o no está dispuesto? En mi opinión, no está dispuesto en absoluto. La prueba de ello es que la única función constitucional que tenía, que era mediar entre instituciones, y si no había acuerdo, él zanjaba la discusión, o zanjaba la diferencia, que es el tema de Cataluña, pues lo solventó con un discursito de media hora, cuando él tenía que haber llamado, según la Constitución, tenía que haber llamado a Moncloa a las partes, es decir, a los separatistas catalanes de un lado y a los constitucionalistas, haber intentado que se llegara a un acuerdo, y si ese acuerdo no era posible, como seguramente no hubiera sido, haber sido él el que lo zanjara. Bueno, no lo ha hecho. Entonces la pregunta es, ¿está dispuesto a aguantar todo lo que se le viene encima? Porque la presión de los socialcomunistas y todos sus medios, aparte de algún medio constitucionalista que hace exactamente lo mismo, o que se llama a sí mismo constitucionalista, la presión va a ser brutal para que abandone, haga las maletas y se largue. Porque, claro, vamos, verdaderamente, que el Iglesias, que es un tío que está siendo perseguido, que está siendo investigado por sus relaciones con narcoestados, porque ha recibido dinero de narcodictaduras, porque ha recibido dinero de la policía secreta iraní, porque ha hecho de intermediario con toda una serie de dictaduras narcoterroristas, y dice el tío que cómo le han dejado escapar. Verdaderamente es tremendo, pero el tema, como digo, no es eso. Yo, si quieres que te diga la verdad, cada vez estoy más convencido de que la única solución para España es la República Constitucional que predicaba
Antonio García Trevijano, el mayor pensador político europeo de todo el siglo XX, en la cual habría un jefe, un presidente de la República elegido por votación de todos los españoles, y luego después los componentes del Congreso se votarían por distritos uninominales. Esto era lo que él pedía, y es la manera más democrática de hacer las cosas, porque claro, aquí los responsables en las Cortes no dependen del pueblo, no los elige el pueblo, los elige un tío que los pone en una lista. Y esto quería acabar con ello. Quería acabar también con la no separación de poderes, que es vergonzoso cómo se están repartiendo ahora el PP y el PSOE, se está repartiendo el Poder Judicial, que se les debía caer la cara de vergüenza a los del Partido Popular, a los del Partido Socialista no, porque no la tienen. Pero yo lo que creo, resumiendo, esto ha sido una jugada del psicópata de la Moncloa, que ha conseguido convencer al blandito de Felipe de que eche a su padre, ha echado a su padre de España, que por cierto debe tener un cabreo de muchísimo cuidado, diga lo que diga, y ahora van a por él, porque ahora ya no hay un Valladares que pueda defenderlo, ahora van a ir a por él, y vamos a ver si va a resistir o por el contrario, cuando la cosa se empiece a poner mal y la prensa siga tirando con bala contra él, va a hacer las maletas y se va a marchar, en este caso a Estados Unidos, que es donde parece que él tiene una residencia a la que podría retirarse. Pues muchísimas gracias, Roberto, por su opinión. Comparto algunas de las cosas que has dicho. Está claro que vienen tiempos muy oscuros para España, crisis económica, una crisis política institucional y los enemigos de España frotándose las manos. Josu Ternera en su casa, Pablo Iglesias, que ha sido financiado por Irán, su productora, 9,3 millones de euros, y tan tranquilo y nadie pidiéndole explicaciones ni que se marche de España. Es el mundo al revés. Lo de este país no tiene nombre y a veces me siento vergüenza de que esto ocurra en España, pero tenemos lo que nos merecemos, ya está. Lo que nos merecemos. Ojalá en algún momento triunfe la idea de la República Constitucional de Antonio García Trevijano, lo cual nos daría la democracia y nos restauraría la democracia, la separación de poderes y eliminaría el sistema autonómico, que es el pues un abrazo fuerte, Roberto, cuídese mucho ahí en Estepona. Venga, muchas gracias. Cristina, ¿tú crees como Roberto Centeno que la culpa es de Felipe VI? Como monárquica me cuesta muchísimo decir que la culpa es del rey actual. Yo, sinceramente, creo que la culpa es de tener un partido socialista infame que desde aproximadamente 2007, 2008, 2005 es el gran cáncer de este país. Eso es lo que yo creo. Aquí donde existe el Partido Socialista, los padres no pueden elegir la educación de sus hijos. Allí donde existe el Partido Socialista, no puedes elegir en qué lengua hablar. Allí donde existe el Partido Socialista, el español está por escrito. Allí donde existe el Partido Socialista, los separatistas campan a sus anchas, como en Baleares, como en la Comunidad Valenciana, como en Cataluña, y como en el País Vasco, por cierto, donde aparentemente, y porque solamente se ha hecho a nivel nacional, ahora parece inédito que el Partido Socialista se haya atrevido a pactar con Bildu, pero ya lo había hecho muchísimas veces antes, ¿no? Y este es el gran responsable, ¿no? Pedro Sánchez, el sanchismo, y no solamente el sanchismo, el Partido Socialista, ¿no? Porque cuando tú eres político, cuando tú militas en un partido político defendiendo unas ideas y ves la deriva que ha tomado ese partido y ves que el Partido Socialista se ha convertido en el garante de Batasuna y se ha convertido en el garante de los nacionalistas, oye, coge tus bártulos y vete a la iniciativa privada si es que sabes ganarte la vida en otro sitio, ¿no? Y ese es el gran problema. Y ese modelo de Estado que plantea Roberto Centeno, muy cabreado, la fórmula de República Constitucional, ¿tú crees que es viable? ¿No es viable? ¿Es un poco un empate con los republicanos?
Yo no haría ningún tipo de concesión. Él propone un modelo planteado por García Trevijano que desde mi punto de vista supone un win-win para ambas partes. Yo creo que cuando una de las partes es precisamente lo que denomina Roberto Centeno, y con mucha razón, con muy buen juicio, chusma bolivariana, entre otras cosas, pues no hay nada que hablar, ¿no? Yo sigo apostando por una monarquía parlamentaria, por un Estado, una nación articulándose en forma de monarquía parlamentaria. Yo creo que tenemos un rey actual absolutamente magnífico, que no ha parado durante estos últimos 3 o 4 meses dificilísimos para todos los españoles, con una agenda que los medios públicos de este país y, por supuesto, Pedro Sánchez se ha encargado de ocultar. Y yo, francamente, apuesto por quedarnos como estamos ahora, ¿no? No es baladí que esta chusma de la que habla Roberto Centeno se haya propuesto a como dé lugar a acabar con la monarquía, ¿no? Yo creo que es un bastión y que es un muro de contención, a la par que, que tenemos que esforzarnos en salvaguardar la justicia, ¿no? La independencia judicial. Voy con Sofía. Sofía se está especulando de si está en Portugal. Hay informaciones confirmadas que le dan primero en Portugal y luego en República Dominicana con la familia Los Fanjul, de una empresa, una familia que tiene un emporio relacionado con el azúcar. Contaba Alfonso Usía en su Twitter de que le ha escrito diciéndole que es un paréntesis. ¿Tú crees que el rey Juan Carlos I, conociéndolo, si se va a un paraíso como la República Dominicana, donde no va a tener la presión de los medios de comunicación aquí, donde no va a estar en un país sectario, donde va a estar en un país que quiere mucho a España y a la monarquía, ¿tú crees que volverá? Yo estoy convencida de que el rey don Juan Carlos I no va a abandonar nunca a España, ni en sentido literal ni en sentido figurativo. Es decir, siempre va a estar detrás de España y de los españoles, porque además creo que en esta ocasión vuelve a hacer un gran servicio a España. Ese servicio que los que hoy forman parte del Gobierno de España no son capaces de hacerlo ni en las mejores ni en las peores circunstancias como las que hemos atravesado ahora. Como bien decía don Carlos Herrera, con 50.000 fallecidos, compatriotas fallecidos, es difícil aparentar ser ejemplar. Entonces, cuando hablamos de ejemplaridad, es importante que veamos la paja en el ojo, no veamos la paja en el ojo ajeno y no veamos la viga en el propio. Y eso es lo que le pasa al señor Sánchez. Mire, esta equidistancia que hace el Partido Socialista es muy peligrosa, de mantenernos a los constitucionalistas, pues en esa equidistancia con aquellos que quieren romper España. Esa misma equidistancia en la que utiliza para no dar presunción de inocencia al rey don Juan Carlos, y en su comparecencia de hoy incluso habla de que lo están juzgando cuando no es cierto, es mentira, y estamos hablando del presidente del gobierno, que ya mienten con una impunidad absoluta, da igual, en sede parlamentaria, en comparecencia en Moncloa, les da igual, y como te decía, en las peores circunstancias posibles. Pues esa misma equidistancia es la que ahora utiliza para no dar presunción de inocencia al rey don Juan Carlos I y hablar de que se le está juzgando cuando no es cierto, y sí le da presunción de veracidad a las declaraciones de la parte, la señora Corina en este caso, y un señor, el señor Villarejo, que está en prisión y que además tenía, parece ser, muy buenas relaciones con la que fue su ministra de Justicia, hoy fiscal general del Estado, la señora Dolores Delgado. Entonces, esa equidistancia que está aplicando el señor Sánchez, presidente del gobierno, pero al final líder del Partido Socialista, y todo su partido detrás aplaudiéndole como ofensivamente vimos hace días en el Congreso de los Diputados, creo que hace un flaco favor a este país. Y entonces tenemos que estar los constitucionalistas defendiendo lo que es obvio, pero en estas circunstancias nos encontramos. Por eso yo no estoy de acuerdo con esos planteamientos de que la culpa es del rey don Felipe VI, porque creo que al final esto es lo que pretende precisamente aquellos que quieren romper las instituciones y que son el caballo de Troya del sistema. ¿Por qué? Porque pretenden debilitar al actual rey, don Felipe VI, que es absolutamente ejemplar y, como decía Cristina, posiblemente de los más preparados del mundo, de los reyes más preparados del mundo y sin lugar a dudas de nuestro país.
y además ese tipo de planteamientos lo que hace es devaluar la institución de la monarquía, que, sigo insistiendo, ha sido un elemento fundamental, lo fue hace 40 años y hoy por hoy lo sigue siendo para sostener este sistema que tendrá muchos defectos, pero sin duda es el mejor posible. Sofía, para cambiar de tema, hoy hay un tema que ha pasado completamente desapercibido, que es que el cacique de Vigo, el alcalde de Vigo, Caballero, ha forzado su voto de calidad y los ayuntamientos aceptan la propuesta de Hacienda para el superávit. Antonio González Cerón, yo estoy de acuerdo, ha denunciado públicamente que ha salido adelante el robo de los ahorros de los ayuntamientos y diputaciones. Para el espectador que no entienda de qué va esto, vosotros el PP lo vais a llevar al Constitucional, explícaselo muy brevemente, porque a mí me parece una información muy preocupante, sobre todo porque se rompe un consenso que existía en el municipalismo, ¿no? Pues muy sencillo. Los ahorros que los ayuntamientos llevan haciendo acopio, haciendo un uso rentable del dinero público en sus pueblos o en sus ciudades, resulta que llega el Gobierno de España y que por tanto le correspondería, porque el señor Montoro permitió la aplicación del superávit para inversiones sostenibles como educativas, deportivas, espacios verdes, y destinar el dinero verdaderamente a las necesidades que tienen los vecinos de un pueblo o de una ciudad. Resulta que llega el Gobierno de España y ha decidido, como una cacicada en la FEM, con el voto de calidad, que esto no se había dado nunca, el voto de calidad del presidente alcalde del Partido Socialista, que los ayuntamientos no puedan hacer uso de ese superávit y el Gobierno de España se quede con ello. Por tanto, el dinero que es de los vecinos va al Gobierno de España para pagar los compromisos que tiene como consecuencia de mantenerse en el poder. Es tan sencillo como eso. Los ciudadanos ahorran el dinero, dejan de gastarse dinero haciendo un buen uso los alcaldes del dinero público, rentabilizando hasta el último céntimo para poder contar con ese dinero para otro tipo de proyectos que repercuta directamente en el vecino, y resulta que llega el Gobierno de España, pega un hachazo y a golpe de cacicada en la FEM se quedan con todos los ahorros de los vecinos. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Y además con el voto de calidad, como le decía, algo que no había pasado nunca, del señor Abel Caballero, que hace 4 meses decía absolutamente lo contrario. Esto es bueno, pues al final entrar en el bucle de mentiras y de engaño permanente al ciudadano por parte del Partido Socialista. En esto se ha convertido el Partido Socialista. Cristina, la última pregunta, otro tema que ha pasado desapercibido. Resulta que el Gobierno da 25 millones de euros para mejorar la atención e integración de los inmigrantes en España, justo el día que conocemos por ABC que había otra brutal agresión de 3 menas a un joven que se negó a darle un cigarro en Hortaleza, y habiendo visto estos días cómo están entrando inmigrantes irregulares a través de Almería, nuestras costas, con barra libre, a plena luz del día y sin saber si llevan el COVID-19 o no. Es decir, no hay dinero para test rápido, no hay dinero para autónomos, no hay dinero para pymes, y sí vemos como si hay dinero para los inmigrantes irregulares y para fomentar la integración, ¿no? Pues sí, como bien dices, vamos camino de un 30% de paro. En el segundo semestre de este año hubo una pérdida de 1.223.000 puestos de trabajo, sin contar con los autónomos que pagan esa cuota de 200-300 euros por no ir a trabajar, por no trabajar absolutamente nada. De esos ERTES, miles de ERTES sin cobrar, y en efecto sabemos todos que el Partido Socialista hace mucho que se dio cuenta de que para cumplir con ese 30% de voto basta con el electorado de los separatistas y con crear una nueva plantilla, un nuevo voto cautivo que en base a prebendas, a nacionalizaciones masivas que se hacen a partir de los 2 años en los que los inmigrantes irregulares están en este país. Lo que viene haciendo la Junta de Andalucía, ¿te acuerdas cuando Podemos pedía a Sanidad que diera esa documentación que se quedaban porque habían inmigrantes que podían dormir en cajeros o en ocupar casas y dar esos domicilios para nacionalizarse ahí perfectamente y cobrar la paguita, esa renta básica que se cobra en la Comunidad Valenciana de 532 euros por ser inmigrante irregular, o la RGBE que hay en el País Vasco.
etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos previsto durante este verano y a poder ser seguramente en este mes de agosto poder viajar hacia uno de los puntos más calientes donde están llegando las pateras a mansalva y donde realmente hay agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil donde lo están pasando verdaderamente canutas. Pues muchísimas gracias, Sofía Acedo, senadora del PP, siempre es un gusto tenerte por aquí. Un abrazo a todos los melillenses, que nos encanta Melilla y de hecho haremos en septiembre el programa desde allí, porque no hay que olvidar que se celebra este año el aniversario, si no recuerdo mal, el 50 aniversario de la Legión, ¿no? De la Legión Española. Así que estáis invitados, estaremos encantados de recibiros, porque además los melillenses siguen fervientemente tu programa. Sí, además que es una ciudad preciosa, o sea, yo la recomiendo lo es. Encarecidamente, a pesar de que ahora esté gobernada por bajo mi punto de vista, una persona que no se lo merece y que ha dado alguna que otra rueda de prensa completamente debido, al menos a tenor de las imágenes. Sí. Un detalle a raíz de las últimas declaraciones que ha hecho Cristina y la pregunta que le ha hecho sobre el tema de los menores y tal. Hoy informaba el consejero de distritos, una consejería que se ha inventado el Partido Musulmán, que es el que lidera el gobierno de la ciudad, ha informado de que 3 de los contagiados por COVID en la ciudad, el rebrote que ha habido, son monitores del centro de menores que se han inventado para ganar dinero a costa de mantener a menores extranjeros no acompañados. Es que algunos hacen de esto un negocio y mientras esto sea un negocio para algunos, difícilmente podremos luchar los demás en intentar que haya una inmigración regular y ordenada, porque algunos hacen negocio como en este caso. Pues nosotros estamos especialmente preocupados porque que haya un rebrote en esta ciudad de 12 kilómetros cuadrados y con la altísima densidad de población en un centro que se han inventado, que no tiene ni catalogación de centro de menores y tienen a más de 180 menores allí metidos, puede ser muy peligroso para la ciudad. Así pues que nos encontramos. Te mandaremos a Cristina Seguí, que irá dentro de poco por aquella zona y espero que la recibas y le cuentes bien las problemáticas de Melilla, que sin duda hay mucha gente de bien que lo está pasando mal por la presión de los menas, que están completamente descontrolados. Y a mí me parece muy bien que haya menas, pero siempre y cuando se inserten en la sociedad. A los que delinquen, yo los mandaría a su casa y le pediría a Marruecos que los repatrie. Así que muchas gracias, Sofía, y muchas gracias, Cristina Seguí. Y a los espectadores de Estado de Alarma les esperan 2 platos fuertes y también una letrilla gongorina sobre el rey, sobre el exilio del rey, o como lo queréis llamar, de Martín Miguel Rubio, un pensador, la verdad que un gran sabio, que además colabora con el diario ABC. También una entrevista exclusiva a Jaime Peñafiel, que se la hago yo, sobre qué papel ha jugado la reina Leticia y los reyes en la caída del rey emérito. Y también la gran columna de Sánchez Dragó, que también se referirá a el auge y la caída, ¿no?, del monarca. Recuerden, si quieren colaborar con nosotros, Patreons, apóyennos, boca a boca, os necesitamos. Hemos hecho el esfuerzo de no cerrar por vacaciones. Veréis vuestros nombres cuando se vaya actualizando a los últimos Patreons que se están sumando, a los miembros de la comunidad YouTube. Cada céntimo es importante para este proyecto y también métanse en estadodealarmatv.shop y compren polos, camisetas y de todo tenéis ya. Podéis ver ofertas, tazas, pegatinas, podéis ver mochilas. La verdad que merece mucho la pena y son productos muy veraniegos. Y si quieres reivindicar tus mensajes contra el gobierno, pues tienes también camisetas hechas en España para manifestar tu cabreo contra Pedro Sánchez. Así que un abrazo fuerte y cuidaros.